Esta es la violenta escena que se repitió en varias poblaciones en Venezuela cuando las fuerzas, y aquí hay que hacer un discernimiento, entre policía, fuerzas armadas y milicia bolivariana, decidió atacar a civiles luego de que el presidente Maduro fuera confirmado en su cargo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Quiero hacer un punto. Los únicos que creen que esa votación fue correcta es el Consejo Nacional Electoral y el propio señor Maduro. Claro. Por lo tanto, mantiene el cargo de presidente a portas de lo dicho por el Consejo Nacional Electoral, que entre otras cosas no ha podido ser verificado por ningún ente independiente. Esto se repitió y además hay una técnica, Chan, ustedes que están en sus casas, que es muy parecida a lo que ocurría en Irán, que eran dos sujetos que van en una motocicleta de las fuerzas de Maduro y detienen a un tercero, lo colocan en la mitad de los dos y se lo llevan. Eso lo usó Ahmadinejad en la represión de una revuelta que hubo contra el poder en Irán, y ha sido repetido aquello por las fuerzas venezolanas. Las protestas no se hicieron esperar en las calles de Venezuela. Aquí hay varias cosas que decir. ¿Estas protestas van a ser duramente reprimidas por el régimen? Sí, pero es lo único que le va quedando a la oposición venezolana para hacerse ver en el exterior, para que en el exterior sepamos que hay gente dentro de Venezuela que está resistiéndose a este podríamos llamarlo, o hay casi un consenso unánime, fraude en las elecciones del pasado domingo. El propio Maduro se ocupó del tema y lanzó esta advertencia. Porque esta película la conocemos y sabemos cómo enfrentar estas situaciones y cómo vencer a los violentos. Yo podría presentarle en este momento 100 videos de los ataques violentos, pudiera llamarse criminales, terroristas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Ahora, si uno quisiera contestarle al presidente, que no me corresponde, no es mi papel, uno también podría decir que el modelo de represión ya era conocido y una revuelta similar a esta en el primer gobierno de Maduro, en el segundo gobierno de Maduro, costó casi 300 vidas en términos de cómo se enfrentaron en las calles de Venezuela. Ahora, ¿qué más le queda a la oposición venezolana en este minuto? Por ejemplo, cacerolazos a horas imprevistas del día, pero quiero recalcar de nuevo que se trata de una forma de protesta para hacerse ver en el exterior. Exacto. El recuento propio de la oposición venezolana, que dice tener en su poder 77% de las papeletas de la votación del domingo, habla de un triunfo de 6 millones de votos para el candidato Hernández y más o menos 2.100.000 para el actual presidente. De hecho, la oposición, la líder opositora, digo, comenzaron a través de las redes sociales a subir este contenido en donde daban cuenta del respaldo de esta votación. Pero ¿de qué sirve? ¿Qué implica? Porque ya el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Maduro. Es que ese es un muy buen punto, porque lo que va a presentar Maduro ante el exterior es el fallo del Consejo Nacional Electoral, que en términos de Constitución de Venezuela, más allá de que uno le crea o no le crea, es lo que rige. Exacto. Es como entonces, que acá el CERVEL diera por ganador a uno y otra persona no lo reconociera. Sin mezclar los dos, porque al CERVEL chileno jamás le hubiera pasado lo que pasó el domingo. Ahora, quizá lo más simbólico de toda la jornada, de las últimas horas, ha sido esta imagen que vamos a revisar junto a ustedes y que tiene que ver con haber derribado una estatua de Hugo Chávez. Aquí quiero recordar, y este es un tema de experiencia, lo que sucedía en Irak, cuando se derribaban las estatuas de Saddam Hussein. Sí, hay estatuas de Chávez en muchas partes de Venezuela, pero esto tiene un valor simbólico, incluida la bandera que preside esa ceremonia, en el hecho de que la cabeza de Chávez, o la cabeza de esa estatua, para ser bien exactos, fue arrastrada por muchas partes de esa población donde esto ocurre. Hay dos fenómenos acá, o tres fenómenos, Chan, ustedes en sus casas, que hay que conectar. Uno de esos fenómenos es la realidad, es decir, el señor Maduro ha sido confirmado como presidente, expulsó, tú lo mencionaste al principio del programa, a todo el cuerpo diplomático de muchísimas embajadas. Sí. La segunda realidad es que la oposición venezolana está intentando hacer resistencia en términos de mostrarle al exterior que no se van a quedar conformes con el fallo. Y la tercera realidad es que tenemos que empezar a ver qué es lo que va a hacer la comunidad internacional con respecto a esto, porque hay una cosa que es cierta, se podrán hacer muchas declaraciones,
pero finalmente las declaraciones no producen hechos más allá del papel en el que son escritas. Y por lo tanto, veremos, tendremos que seguir viendo cómo evoluciona esta situación, que no es de suyo agradable para Venezuela. Tengo amigos venezolanos que ayer me escribieron muy angustiados, sugiriendo que qué se podía hacer. Bueno, uno de acá lo que puede hacer es contar los hechos. Exactamente. El resto lo escribe la historia. No, días agitados, convulsos, lo que se están viviendo en Venezuela, y sin duda la semana va a seguir de la misma manera. Así es. Que estés bien, Carlos. Vale, gracias. Muchas gracias A por la ustedes también, revisión gracias. del Buen mundo. día.